En la primera parte de la formación de un líder, vamos a ver algunos principios sobre el liderazgo. Ahí están dos citas muy importantes. El versículo central está conmigo juntos, cuando el gobernante es entendido, se mantiene, ¿qué cosa? El orden. Cuando el gobernante es entendido, ¿qué dice? Se mantiene el orden. Gobernante es cuando quien gobierna, lidera, guía, coordina, ¿verdad? Es entendido, el orden se mantiene. Mire, voy a decir algunas cosas que yo espero que no las tome usted en mal, pero fíjese cómo está nuestro país. Fíjese cómo están otros países. Fíjense cómo están nuestras familias. Fíjense cómo están nuestras iglesias, donde quien coordina, liderea, gobierna, guía, tiene el entendimiento, es sabio, es prudente y lo hace de tal manera que puede entender a lo que fue llamado. El pueblo está en paz, se mantiene un orden, hay un crecimiento, hay prosperidad. ¿Me explico? Cuando los gobiernos, si quisiéramos apuntar hacia los gobiernos en la política, no son nada entendidos, miren hacia dónde va el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué movimiento político tú eres, pero si el gobierno no es entendido, no hay orden. Al contrario, ¿hay qué? Hay caos, hay desorden. ¿Ok? El segundo pasaje está en Proverbios 28, verso 2. Bueno, es el mismo pasaje, me parece, ¿no? 28, 2. La tierra, por el hombre entendido y sabio, permanece ¿qué? Estable. Hay liderazgos buenos y liderazgos malos. ¿Estamos de acuerdo? Ya dijimos ahorita en el pasaje, hay liderazgos buenos y también hay liderazgos malos. Es lo que necesita el mundo de hoy, un líder bueno y un líder fuerte. Donde quiera que miramos, desde nuestros gobiernos hasta nuestro negocio, vecindario, hogares, nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad. Subraya eso. Si eres inestable como líder, si eres indeciso y si eres corrupto, tienes un tache, porque no eres buen gobernador. Y si nos encontramos con estos resultados, todo sucede porque falta liderazgo. Los secretos de liderazgo, hermanos, no son nuevos, vienen de antaños. De hecho, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Para efectos aplicables en las lecciones siguientes vamos a tomar el caso de Nehemías hoy. Nehemías, que como lo hablamos la vez anterior, ahí te mandé el archivo para que lo sigas. Un hombre que vivió alrededor del año ¿qué? Subraye, 400 ¿qué? 50 antes de Cristo, y por medio de su experiencia vamos a entender todos los elementos de liderazgo que necesitamos hoy. La Biblia nos habla de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. Dice que cuando el gobernante es entendido, se está manteniendo ¿qué cosa? El orden. Esta misma cita en la Biblia al día dice, leemos juntos como dice en la Biblia al día, con dirigentes honrados y sensatos, ¿hay qué cosa? Hay estabilidad. Hermanos, si en tu ministerio, si en tu familia, si en tu trabajo, si eres líder, coordinador, si eres gobernante, guía, no está la sensatez, la honradez. Si hay corrupción, si no hay orden, entonces lo que va a pasar es que no va a haber estabilidad en tu ministerio. La estabilidad en nuestro ministerio dicta mucho de la persona quien está guiando y está dirigiendo el ministerio. No eres mal líder. No eres mal líder. ¿Por qué no eres mal líder? Porque hay principios en la Biblia que pudiste haber o que sabes o que debes leer de los líderes buenos que en la Biblia existe. Entonces, no eres mal líder. A lo mejor tienes hábitos malos o incorrectos en tu liderazgo.
Entonces, de esta manera nosotros podemos entender, hermanos, que el liderazgo tiene que ver con la esencia que nosotros tenemos al momento de poder nosotros trabajar con un grupo de personas. Una vez que nosotros ya tenemos un grupo de 2 o 3 o más personas, ya nos formamos dentro de un liderazgo. Y ese liderazgo requiere que nosotros podamos ser partícipes en ese trabajo. Entonces, con liderazgo o con dirigentes honrados y sensatos hay estabilidad. En medio de tanta conmoción y cambios repentinos que hoy vivimos, la estabilidad debe ser el fundamento que nos permite sobrevivir como sociedad. Solo hallaremos estabilidad por medio de un liderazgo que sea, ¿qué? Subraye, bueno y fuerte. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Soy un líder bueno y fuerte? ¿Eres? ¿Consideras que en tu liderazgo está la esencia de lo bueno y de la fortaleza de lo fuerte? ¿Está dentro de ti? Bueno y fuerte. Y las últimas líneas. Esto significa que necesitamos personas dispuestas a reconocerse como líderes y listas para aprender y practicar los principios bíblicos de liderazgo, aceptando a su vez el mismo desafío. En el libro de Nehemías será nuestro guía en este emocionante recorrido dentro de los principios de liderazgo. Pero para iniciar antes vamos a establecer los principios. ¿Cuáles son los principios de liderazgo que le llevaron a Nehemías a mantener esa chispa, esa pasión, esa entrega? Dijimos la vez pasada que habían, según Maxwell, dice que son 7, ¿no? 7 principios de liderazgo de los que vimos la vez anterior. Hoy, en la primera parte de la formación de un líder, los principios de liderazgo, vamos a ver hoy, nos toca ver 3 de ellos importantísimos que tenía Nehemías y cómo tú puedes llegar a tener ese liderazgo también. Ok, entonces, para empezar, quiero preguntarte, ¿hay líderes buenos y hay líderes malos? ¿Sí o no? Sí. A ver, dime un bíblico o un personaje de la Biblia o no bíblico de la historia, de lo que tú consideres en México o en algunos otros países, que tú me digas que hubo un líder bueno y después voy a preguntar por un líder malo. A ver, quiero que ¿alguien? Un líder bueno en la Biblia. Bueno, nada más Nehemías no, porque Nehemías lo vamos a tocar, ya sabemos que es bueno, fue bueno. Aquí dice la hermana, Moisés. ¿Consideran a Moisés como líder bueno? ¿Sí? ¿Qué dice el público? Dijera don Francisco, ¿no? ¿Qué dice el público? ¿Moisés fue bueno? ¿Fue un buen líder? Después de la exhortación de la regañada del suegro, sí. Después del capítulo 14, ¿no? Pero antes no sabía mucho Moisés. De hecho, Moisés fue un líder pastoral con un corazón, pero se le escapó muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor más adelante lo vamos a tomar. ¿Alguien más? ¿Otro líder bueno? Bueno. José. José fue muy buen líder. ¿Alguien más? ¿José dijiste? José. La hermana dice Josué. Bueno, también un liderazgo muy bueno. Josué. ¿Alguien más? A ver si por ahí se les va el líder de líder. ¿Mande? Pablo. Muy bien. Bueno, Pablo también se le escaparon unas que otras por ahí, ¿no? En su liderazgo. Algunos dicen que Pablo tuvo un liderazgo muy así, ¿no? Ese no le... Imagínense, corrió a Juan Marcos, ¿no? La hermana decía, bueno, el líder de líder, ¿no? No podemos dejar a un lado a Jesús, ¿no? Como líder. Y me gusta el liderazgo de Jesús,
Porque en comparación a Nehemías, Nehemías se involucró. Jesús delegó. Dos liderazgos totalmente diferentes, pero que en función el éxito fue rotundo en ambos. Jesús delega. Nehemías se mete al trabajo y les dice y les enseña cómo hacer el trabajo. ¿Qué tipo de líderes consideras que debes de ser? ¿El que se ingresa o el que delega? Los dos tipos son correctos, pero para ti, ¿qué es mejor? Hay personas que dicen que el buen líder es el que enseña con el ejemplo, pero también el buen líder es aquel que sabe que debe de delegar. ¿Cuándo somos malos líderes o pésimos líderes, si podríamos decir así? Cuando nosotros hacemos todo el trabajo. O, por el contrario, también cuando nosotros no ven nuestro ejemplo haciendo lo que le hemos pedido a la gente que hagan. De hecho, Jesús, en una parte de los discípulos, cuando no pudieron echar fuera demonios, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Hasta cuándo he de estar? Como que ya lo tenían hasta aquí, ¿no? ¿Cómo? Pues ya les enseñé, ya estuve con ustedes, ya les dije cómo. Y volvió a decir, ¿hasta cuándo eso? Esto no sale, y ya lo dijo, ¿no? Entonces, buenos líderes, ahí dijimos. Ahora, en la historia y en la Biblia, malos líderes. A ver, uno que haya sido mal líder. Ajá, en la historia Hitler, ¿no? Bueno, se dice que fue un líder bueno para lo malo. Por eso fue un mal líder, ¿no? ¿Quién dice? Saúl. No, Saúl, perdón, pero Saúl es el de los pésimos líderes que tuvimos en la Biblia. ¿Por qué? Porque de Saúl no recordamos más que su nombre. Y si recuerdas cosas de Saúl, ¿recuerdas qué cosa? Cosas malas, que quería matar a David, ¿qué más? Que no se enfrentó con Goliat, ¿qué más? O sea, un líder que la verdad dejó mucho que desear. ¿Quién más? Aarón, muy bien. Aarón fue un mal líder, ¿no? Ahí es cuando vemos que si tú no tienes control de la gente que tú llevas o que tú tienes, la gente te va a hacer que tú hagas o que termines haciendo lo que el pueblo pide o lo que el pueblo quiere. Por eso yo siempre digo, en el grupo donde tú estás del ministerio requieren un líder y ese líder tiene que dirigirlos. No vienen para escoger quién, vienen para obedecer a quién has puesto o ha puesto Dios o en algún caso la iglesia o el pastor o quien lo haya puesto, ¿verdad? Pero si yo vengo acá a la iglesia y les digo, hermanos, pues ya estoy aquí, ¿verdad? Ya llevo meses con... ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Me suena aún mal liderazgo. Por el contrario, entonces tengo que meterme en el papel de líder y entonces tengo que decirles hacia dónde apuntamos y hacia dónde vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá? ¿O Acaz? Acaz. Mal líder también. ¿Qué más? Aquí tengo el rey Salomón, se considera entre... Bueno, el rey Salomón se considera entre los sabios, pero al último dejó mal. Por eso no se considera dentro de los liderazgos buenos. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, entonces usted está viendo en perspectiva. Los líderes ya pueden ser buenos o malos. Yo les digo a ustedes, usted no es mal líder. A lo mejor está mal enfocado. A lo mejor está mal influenciado. A lo mejor tiene hábitos incorrectos o malos que le han hecho ser que su liderazgo no esté en ponderancia, no esté exitoso. Pero ahora vamos a verlo, qué es lo que yo debo de hacer para que mi liderazgo funcione. Entonces, número 1, hermanos, vamos a ver, juntos leemos, dice, nada sucede hasta que alguien proporcione un liderazgo. Y sí, hermanos, esto tiene mucha razón. Nada sucede hasta que alguien no
hasta que alguien proporcione liderazgo. Cuando alguien se levanta, es porque Dios lo ha señalado, al menos aquí, Dios lo ha señalado para dirigir, coordinar o liderar cierto ministerio. Porque el sentir que tú tienes ya empieza a ser parte o partícipe del tiempo con Dios, de donde Dios te está invitando a ti a hacerlo. Por eso cuando la gente viene y dice, oiga, es que deberíamos hacer esto. Ándale, papá, hazlo. No, es que yo le digo, no, es que Dios te lo está diciendo a ti. A mí, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué te lo está diciendo a ti? Quiere decir que Dios quiere a una persona específico en ese lugar. Y cuando dice, no va a suceder nada si alguien no proporciona ese liderazgo. Basta vea usted a los niños cuando están jugando, a todos los niños. Usted se va a dar cuenta, a quien siguen, ese es el líder. Ese trae un liderazgo. Aquellos que dicen, el de los niños, vente, vamos a jugar acá, vamos a hacer esto. Y todo el mundo, no, para allá, no, aquí porque es mejor. Y le avienta las labia, decimos por ahí, ¿no? Tiene palabras, es chicharachero, ¿no? Es motivador. Ese es un líder. Vea dentro de los juegos, dentro del grupo de niños, quién dirige a quién y se va a dar cuenta que ese, o ella, o él, es un buen líder. Porque tiene que ver con eso. En Nehemías dice que es una ley de vida. La historia lo demuestra. Por ejemplo, mire, hasta que no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo, ¿qué dijo? Tengo un sueño. No se reivindicaron los derechos civiles en Norteamérica. Se tuvo que levantar un hombre, ¿no? Se tuvo que levantar. Hasta que no se levantó un fraile católico conocido como ¿quién? Martín Lutero, que por cierto, ayer, ¿verdad? Ayer fue el día de la Reforma. Martín Lutero, y exhortó a la iglesia para que regresara a las enseñanzas bíblicas y que la Biblia fuera de dominio público, no se inició un movimiento reformista. ¿Cuándo? Cuando se levantó. Hasta que Simón Bolívar no anhelara ver al pueblo americano libre del imperio español, no se conformó en un movimiento, ¿qué cosa? Revolucionario y libertador. Tuvo que levantarse alguien. Si a ti vino el pastor, si a ti vino el hermano, si a ti vino el líder, si a ti vino el diácono, vino la iglesia y te dijo, ándale hermano, haga esto, pero no sentiste tú, desde ahí está mal influenciado el liderazgo ya, porque te tuvieron que poner a ti. ¿Cuándo se creó la independencia en México? No me van a decir, 1810. ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se logró? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se levantó quién? Miguel Hidalgo. Si no, no íbamos a tener ¿qué? Independencia. Cuando vio que lo que estabas haciéndose estaba mal y se levantó para hacer un trabajo, para sacrificarse, para sacar de su propia economía, para convocar, para liderar, para coordinar, para dirigir, hermanos. No hubo tal acto. Por eso en la historia se honran a aquellos hombres. En 1910, ¿qué sucedió en 1910? Aquellos que tomaron historia. En 1910 se levanta otro hombre o muchos hombres en diferentes lugares porque se estaba oprimiendo al pueblo. ¿Quiénes fueron? Emiliano Zapata. Acá tenemos a la maestra, ¿no? Emiliano Zapata, ¿quién más? Francisco y Madero, ¿quién más? Ajá, ¿quién más? Pancho Villa, ¿no? Por aquel lado, ¿no? Y todos esos hombres que hicieron y crearon, ¿qué cosa? La Revolución Mexicana. Hasta que no se levantaron las personas, no se crearon las cosas que se tienen hasta ahora. Si tú no te levantas como líder, tu ministerio
va a seguir así, sin función, debajo de una mesa, escondido dentro del bagaje como Saúl, por no hacerle frente a algo que Dios ya te está llamando a ti. Si tú tienes ese ministerio, siéntete privilegiado, porque Dios puso tu mirada en ti, puso la mirada en ti. Siéntete animado, porque es Dios el que te tiene ahí. Amén. Yo puedo decir que qué bueno es Dios, que puso su mirada en mí para que yo pudiera estar aquí, en esta iglesia. ¿Pudieron tener a otro pastor? Sí. ¿Alguien mejor? Por supuesto. ¿Alguien peor? También. Pero Dios me escogió a mí. ¿Y ahora qué yo tengo que hacer? No puedo aventar el ministerio por debajo de la mesa. Tengo que sacarla de ahí y tengo que tomarme y ponerme en el lugar donde fui tomado. Es que ustedes mismos me dijeron, aquí está la iglesia, queremos que nos dirija. Cuando en tu ministerio alguien se te dio, tú tienes que ponerte así. Me dieron este ministerio para dirigirlo, para liderarlo. Entonces quiere decir que en algunos son finanzas, en algunos otros son recursos humanos, en otros son cosas materiales, en otros tiene que ver con todo el edificio. Pero en alguna de las áreas donde tienes que estar, ahora puedo decir que estás. Y así muchos otros casos. Cuando en tu familia hay problemas, nada sucede hasta que alguien asume el liderazgo y dice, vamos a hacer algo al respecto. Vaya a Nehemías capítulo 1 y usted se va a encontrar allí con lo que yo estoy diciendo. Capítulo 1, verso del 1 al 4, ¿qué dice? Palabra de Nehemías, hijo de Nehemías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que venido a Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, está en gran mal y hambrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muy bien, subraya el verso 4 si usted está acostumbrado a subrayar su Biblia. Verso 4, me levanté. Cuando Nehemías siente que hay alguien que tiene que levantarse y ese es él, es cuando sintió el compromiso de poder estar. Hermanos, hay muchas cosas aquí en la iglesia que podemos tener como ministerio, pero no podemos hacerlo porque no tenemos a esa persona que quiera levantarse. Hay cosas, hermanos, que todavía está el hermano solicitando que haya más personas aquí, se suben allá, o hasta yo ya estoy subiendo allá a tocar, y alguien tiene que estar acá, pero nadie se levanta. Cuando Nehemías hace la pregunta en la conversación, y Hananí le dijo, entonces dice que se levantó. Dios siempre encomienda a gente sabia, que debe de saber realizar el trabajo y debe de motivar. ¿Quién era el responsable de Eva en el huerto? ¿A quién se lo encomendó Dios? Adán. ¿Quién era el responsable del pueblo de Israel para llegar hasta la tierra prometida? Moisés. ¿A quién se lo encomendó Dios? A Moisés.
¿Quién era el responsable de llevar la presencia de Dios al lugar donde tenía que hacerlo en los tiempos de los reyes? ¿Al rey quién? Al rey David. ¿Quién era el responsable de construir su templo? El primer templo. El rey Salomón. ¿Quién era el responsable o quién fue el responsable de buscar rey para el pueblo cuando Dios se lo solicitó? Samuel. Todos tienen una encomienda. Y si nos vamos al Nuevo Testamento y seguimos así, ¿quién era el responsable de abrirle camino al Señor antes de su llegada? Juan el Bautista. ¿Quién eran los responsables de seguir la encomienda de Jesús al término de la ascensión, o cuando Jesús ascendió a los cielos? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quién era el responsable de llevar a Pablo ante los discípulos? Bernabé. Dios siempre tiene una encomienda. ¿Quién era responsable de ir hasta los gentiles? Porque Pedro no iba a poder llegar. Pablo. ¿Y quién era el responsable de escribir el Apocalipsis para que todo lo que estamos viviendo sucediera? Juan. Les di la primera cátedra desde Génesis hasta Apocalipsis de hombres que fueron responsables. Ahí me salió un sermón. Anótelo, porque lo voy a compartir. Somos responsables, hermanos. Si no hay responsabilidad de parte de nosotros en un llamado que tengamos, no tomes a la ligera tu liderazgo. Ay, que vayan los jóvenes. Ay, que vaya el hermano. Ay, ahí está el pastor. Ay, de esto. Pero tú no. Entonces tú no eres un líder entendido. Tienes un mal hábito. Entonces tú tienes que voltear el asunto y tienes que comprometerte y tienes que desarrollarte. Si en verdad quieres un liderazgo exitoso, tú tienes que hacerlo. Miren lo que dice en el libro el autor. En la pirámide de liderazgo se produce estabilidad cuando aumenta el número de líderes, de igual forma que las tareas correspondientes. Pero si las tareas exceden el número de líderes, la pirámide se derrumba. Si tenemos más tarea y menos liderazgo, hay una presión entre los líderes. Ahora caemos en el asunto que estamos diciendo. Estamos haciendo los mismos. Seguimos haciendo lo mismo. Los mismos. Seguimos haciendo toda la tarea. ¿Por qué? Porque la tarea está aumentando y los líderes no hay. ¿Por qué cree que Jesús tuvo que decir? ¿A la verdad? ¿Y luego qué dijo? Al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Más líderes, más obreros. Me llama la atención. El endemoniado gadareno, después de haber sido tratado en su liberación, o dicen los católicos, en su exorcismo, Jesús le dice: tienes que ir. Y este endemoniado gadareno se pone a las órdenes de Jesús y le dice: déjame ir contigo en la barca. No sé si porque quería conocer, porque todo el tiempo había estado metido en el cementerio, pero no sé si porque quería hacer un tour, ¿verdad? Allá ir a ver no sé qué haya más allá en el océano, ¿verdad? Pero él quería ir allá a disfrutar, pero Jesús le dejó una encomienda. ¿Qué le dijo? No, tú no vas a ir. Que le dijo: mis barcas ya están llenas, ya tengo a los 12, no puedo llevarte, pero tú tienes una encomienda. ¿Qué le dijo? Vete con los tuyos. ¿A dónde? A tu casa primero. ¿Por qué a su casa? ¿Por qué a su casa? Porque a su casa había hecho un desastre, ¿no? Y luego, ¿qué le dijo? Con los tuyos, con los de tu pueblo, porque lo conocían como el loco del cementerio. Y luego Jesús le dijo: y cuéntales, ¿qué cosa? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Da testimonio de mí. Pero hay otro pasaje en la Biblia, cuando un joven rico le dijo: Señor, ¿se acuerda de ese joven rico? Dice la Escritura que le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Dijo: todo eso lo he guardado desde mi niñez. O sea que estoy, pero
con la espada desenvainada, porque todos los he guardado. No que los sé, dijo, los he guardado, o sea que casi perfecto. Y Jesús le descubrió un asunto donde no podía. Y le dijo, bueno, si casi quieres ser perfecto, entonces solamente lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Ve, vende todo lo que tienes. ¿Qué le dijo? ¿Trae el dinero ante Jesús? No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Con ese dinero, ¿qué cosa? Repártelo entre los pobres y tú tendrás tesoros en el cielo. Y ven, a él sí le dijo Jesús, ven y sigue. Jesús no quería 12, Jesús quería 13 discípulos. Pero el 13º dice que se dio la vuelta porque era demasiado rico y se fue. Buscó mejor las finanzas que el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios siempre encomienda a personas específicas. Específicas. Y si tuviéramos más tiempo y viéramos sobre cómo Dios escogió a cada uno de sus discípulos, no hay coincidencias, hermanos. Es Dios obrando en las vidas de él. Aún incluso escogió a aquel que ya sabía desde un principio que le iba a negar y el justo que le iba a entregar. ¿Jesús sabía que lo iba a entregar, sí o no? Sí. Tanto que comió con él en la mesa. E incluso lo estimuló y lo animó para que fuera a hacer, porque ya se estaba echando para atrás. Cuando le tocó las manos y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Está tremendo eso, ¿no? Sabe que lo va a entregar. Y Jesús mismo le estimula para que lo haga, porque solo así la Escritura tenía que cumplirse. Bueno, ahí vemos nosotros la estabilidad de nuestros liderazgos. Cuando aumenta la tarea, debe aumentar nuestros liderazgos. Si no, de todas maneras, entonces tenemos un problema. Todo se va a edificar, dice el autor, o todo se va a derrumbar, hermanos, según sea el liderazgo. Hay iglesias que son crecientes, hermanos. ¿Por qué cree que son crecientes las iglesias? Porque hay buen liderazgo. Exacto, porque hay buen liderazgo. ¿Tiene que ver el pastor? Hay gente que le echa plumas y aplausos al pastor. Pero ¿sabe qué? Error. No tiene que ver el pastor. Bueno, sí, en parte. ¿Sabe quién tiene que ver más? ¿Con quién se lideró ahí? ¿Con quién se reúne? Dice que en el éxito de un esposo siempre hay una esposa a su lado, pero en el éxito de un pastor hay un liderazgo a su lado. La próxima vez que usted vea a un pastor que tiene 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 gentes, pues sí, el pastor ha hecho algo, pero váyase sobre quiénes son los que lo acompañan, de quiénes te rodean. Incluso hasta el dicho lo dice, ¿no? Dime con quién andas. ¿Qué otro dicho hay por ahí? Dime con quién andas. El que con lobos se junta o anda. El que anda con lobos, algo. El que anda con lobos a aullar se enseña. A aullar se enseña. ¿Con quiénes estoy? Ya me pusieron a pensar, ¿con quiénes estoy yo reunidos? ¿Quiénes me van a ayudar a que esto sea un éxito? Que cuando hablen de aeropuerto, no hablen de su pastor. No, desde que llegó el pastor Fer o desde que llegó el pastor Valentín. No, que hablen de aeropuerto diciendo, el liderazgo que ahí tienen, que ni bien me haya ido yo cuando 3, 4, 5, 10 ya quieren pastorear su iglesia. Pero pregúnteme si yo pastorearía algunas iglesias donde el liderazgo es fatal. No, hermanos. Nadie quiere estar. Con todo respeto lo voy a decir porque lo saben. Ojalá y no vean nunca esto. Pero hay iglesias en Chile donde nadie quiere ir a pastorear.
Pero la pregunta es, ¿qué han hecho con sus esposas? ¿No? ¿Cómo dice el dicho? Yo estoy sacando los dichos porque, ¿cómo dice el dicho? Ya, ¿cómo dice el dicho? Échate a dormir. ¿Cómo dice? Crea fama y échate a dormir. No sé qué tiene que ver ese dicho, pero así lo dicen, ¿no? Crea fama y échate a dormir. Entonces, cosas como esas, ustedes se van a dar cuenta que hay unas situaciones en cuanto que tiene que ver con el liderazgo, no tiene que ver con las personas. ¿Cuántos dolores de cabeza le dio Aarón a Moisés? Pero Moisés lo pidió. Moisés fue el que dijo que no podía. Dios le dijo, bueno, te voy a poner a tu hermano. ¿Para qué se lo puso, no? Si es el que más le creó problemas. ¿Sí, hermanos? ¿O no? Mejor le hubieran dicho, te pongo a Josué, ¿no? Pero le pusieron a Aarón. ¿Con quiénes se reunió Jesús? No fue con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley. ¿Con quiénes? Con pura gente del ¿qué dice? Del vulgo. O sea, era gente que sacaba la espada, ¿no? Y órale, ¿no? Y a mochar orejas, ¿no? Eran personas que robaban. Eran personas que hacían mal. Eran perversos. Jesús tuvo que estar con ellos 3 años y medio para cambiarles toda la situación. Una ocasión los Boanerges, de hecho Jesús le puso ese apodo, ¿no? Los Boanerges, ¿los qué? Los hijos del ¿qué? Del trueno. Cuando no querían conocer de la salvación y del reino, ¿qué dijeron estos 2 hombres? Señor, ¿qué dice? Estaban seguros que si pedían fuego del cielo los iba a consumir, ¿no? Y dijo, ¿qué? Pedimos fuego del cielo y que los consuma de una vez, ¿no? Vea, de quiénes estaba rodeado Jesús. Pero les cambió el corazón. Uno de ellos, el tal Boanerges, al último, terminó escribiendo una de las cartas diciendo, ¿cómo? Hijitos míos, el que no ha conocido a Dios, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es. Uy, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué sucedió? Simplemente sucedió ¿qué? Estar con Jesús. Hermano, una de las cosas de nuestro liderazgo es que si estamos con Jesús, las cosas cambian. ¿Vamos? Si estamos con Jesús, las cosas cambian. Muy bien. Número 2. Voy muy atrasadito, pero vamos con el siguiente. Segundo, número 2. Nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Número 2, juntos. Todo se edifica o se derrumba según sea ¿qué cosa? Según sea el liderazgo, todo se derrumba según sea el mismo liderazgo. A lo largo de toda la historia, incluso en el mundo actual, a la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes. ¿Qué cosa? Subraya ahí. ¿Líderes qué? Competentes. El mundo necesita líderes. ¿Qué cosa? Preparados. El libro de los Jueces encontramos 7 ciclos. Un día las cosas marchaban bien y la vida tenía un aspecto bastante bueno, pero al día siguiente andaban por el suelo. Eso se repitió una y otra vez. Pero tanto fue el desastre en el liderazgo de Israel que el último versículo del libro de Jueces lo resume así, juntos. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A veces hay liderazgo de este tipo en la iglesia o personas de este tipo en la iglesia. Hay pastor, pero no respetan al pastor. Hay líder, pero no se respeta al líder. Es como que si no existiera. Porque se quedaron tan enseñados, tan acostumbrados. Hermanos, por eso no me gusta a mí pararme y que yo ponga yo algo en la mesa y que diga, bueno, hermanos, aquí traigo esto y decidan ustedes si lo queremos hacer. No, eso no va conmigo, hermanos. Porque eso me llama la atención como que, no como que la iglesia me mande a mí, eso despreocúpese. Me llama la atención que como que yo no sé qué hacer y les traigo propuestas y la gente que menos está interesado en esto, yo opino que se debería de hacer esto. Y mi pregunta es, y resulta que esas personas que opinaron, nunca los vemos en las actividades. No se involucraron. Por eso, hermanos, a mí no me gusta ese tipo de enseñanza, ese tipo de trabajo, ese tipo de coordinación.
Porque ven al pastor como que no existe. Todos haciendo lo que mejor le parece. Imagínense que yo estuviera acá, pero todos haciendo lo que mejor le parece. Y de repente yo veo a algunos líderes así, haciendo lo que mejor le parece. Mi pregunta es, ¿qué no habrá algún liderazgo que en realidad se determine bajo lo que Dios quiere que hagamos? Nehemías entendió eso. Cuando Nehemías le llegó la noticia, lo primero que hizo es, me levanté. Luego, número 4, verso 4. Me levanté y lloré. Segundo, hizo duelo. Tercero, ayunó. Cuarto, oré delante de Dios. 5 cosas que tú tienes que hacer. Anótalas. 5 cosas que tienes que hacer cuando tú necesites hacer una actividad. Cuando tú creas que tu liderazgo va por este rumbo. Cuando tu liderazgo va a ser un éxito rotundo. 5 cosas que tú tienes que hacer. Número 1, levantarte. ¿Cuál es el segundo? Ajá, me levanté. Ah, no, me senté, ¿verdad? Me senté, número 1. Hice duelo. No, Por algunos días terminé, oré. no, es lloré. Número 1, me senté. Segundo, lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré. 5 cosas. Sentarse es como la acción de tomar el compromiso, pues desde ahí lo estaba teniendo. Hermanos, en el liderazgo decimos que planeación es esto. La otra vez yo le decía a la hermana, aquí está la hermana, porque lo platicamos con la hermana, yo le decía, no es, hermanos, aquí vengo y a ver, determinemos nosotros qué vamos a hacer. No, hermanos, eso no es lo peor que puedes hacer en tu liderazgo. Tu liderazgo es, hermanos, tú eres responsable. Ya te sentaste, ya tomaste la decisión, ya planeaste, ya oraste, ya ayunaste, ya hiciste todo. Tráelo y dices, hermanos, esto es lo que vamos a hacer. No, es que yo creo, no, esto es lo que vamos a hacer. Porque ¿quién dice que los que están allí sí oraron y ayunaron? Ahora, si tú no tienes nada, ni te has sentado, ni has llorado, ni has ayunado, ni has hecho nada, ni has orado, pues obviamente no tienes nada que ofrecerle al pueblo. Pero si sí lo hiciste, tienes algo que ofrecerle, ¿a quién? Al pueblo. Entonces, Nehemías hace eso. Y aquí es donde volvemos a regresar. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay líderes, subraya esto, la gente hace lo que mejor le parece y la consecuencia es inestabilidad. Todo mundo anda haciendo lo que quiere. ¿Ok? Liderazgo, hermanos, entonces es influencia. Dicho en una sola palabra, el liderazgo es influencia, para bien o para mal. Si alguna vez has visitado el patio del recreo, lo dije hace un rato, te vas a dar cuenta quién es líder. El líder es la persona a la cual todos se mantienen mirando con el fin de averiguar lo que piensa. Cada vez que influimos sobre otra persona, estamos asumiendo un liderazgo. Hermanos, en una reunión como esta, donde vamos a exponer algunas cosas, si yo me siento y bueno, hermanos, hemos concluido, pero quisiera saber, hermanos, ¿qué piensan ustedes de este programa, de esta actividad, de este proyecto? Dense cuenta quién va a ser el líder. Y entonces todos esperan que ¿quién? Que ese líder de influencia, ¿qué cosa? Hable, ¿no? A veces el líder de influencia puede hablar primero, o también a veces el líder de influencia puede hablar al último. Y alguien dijo que el que habla al último habla mejor. No, ese es el que ríe al último, ¿no? A veces el líder de influencia también puede hablar al último. A veces todo el mundo ya hablamos y siempre esperamos el toque maestro del consejo del sabio, ¿no? Y a veces ese líder de influencia, el que piensa, razona. Pero a veces también hay líderes intrépidos, rápidos, listos, temperamentales. Cuando Jesús preguntaba, ¿y quién dice que soy?
Yo. ¿Quién decía ese? ¿Se acuerdan? Oye, no le daba chance a los demás. ¿Quién era? Pedro. Yo, tú eres el Cristo. Y ni tan siquiera le estaban preguntando, ¿no? Y ya, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ver, ¿quién va a ir conmigo? Yo voy. Yo iré hasta contigo hasta la muerte. ¿Lo cumplió? No. A veces hay líderes intrépidos que sueltan la palabra, que hacen las cosas rápidas, pero a veces no son sabios. ¿Eres el tipo de líder intrépido? ¿O eres el tipo de líder el que piensa, el pensador, el reflexivo, el que analiza, el que al último va a dar el toque maestro hermanos? Una ocasión a los discípulos los traían para acá y para allá en el libro de los Hechos, ¿no? Y todo el mundo hacía esto y lo otro. Y se agarraron los del Sanedrín y dijeron, vamos a agarrar a esos y los vamos a quemar vivos y los vamos a descuartizar y va a haber una persecución y todo eso. Y se levantó un líder entre ellos y ¿qué es lo que dijo? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Gamaliel. ¿Qué dijo? ¿Me permiten, por favor? Su atención, por favor. Dijeran los de ADO, ¿no? Su atención, por favor. Yo pienso que los dejemos a ellos hacer. Si esto está construido en hombre, se va a caer. No va a faltar unos meses más y esto se va a derrumbar. Pero si está construido en el principio de Dios, esto no lo vamos a poder destruir, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Es mejor que ni lo intentemos, porque a lo mejor nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Todos los demás dice que desistieron. Interesante el consejo, la sabiduría, ¿no? Con razón Pablo decía, estudiado bajo los pies. Y ahora entiende usted por qué se jactaba Pablo de, si quieres saber quién me enseñó a mí, no, este hombre me enseñó a mí, ¿no? Es cuando decimos nosotros, ¿verdad? Que ese me enseñó, ¿no? Me da mucho gusto cuando hay personas que dicen, no, yo aprendí, pero aprendí del pastor, ¿no? Me da mucho gusto. Pero también qué responsabilidad. Pero también a veces, ¿verdad? Que no nos queremos recordar o acordar de aquellas personas que mal influenciaron en nuestra vida. No nos queremos ni acordar porque nos hicieron caer. Y Nehemías es lo que piensa. El liderazgo entonces es influencia. Tienes que ver, hermano, hacia dónde influencias. Influencias, hermano, tu influencia tiene que ver, lo dije la vez pasada, desde tu porte, tu caminar. Mire, yo tuve un director del seminario, en el tiempo que yo estuve, hubo un director del seminario, creo que ya terminaron. El director del seminario, mire, pulcro, sus ropas, el director del seminario. Y hasta queríamos imitar su caminar. El director del seminario caminaba así. Con aquella elegancia, parecía el pavo real. Maestro, director, hasta dime, ¿no? Y uno quería, wow, ¿no? La elegancia, uno quería lucir sus trajes, ¿no? Y hasta la fecha, así, ahora está pastoreando una iglesia, hasta la fecha, así es él. Es su porte, es su elegancia. Pero también conocí a otro director que, todo así, ¿no? Muchachos, vamos a hacer eso. Ni vos, ¿me explico? La influencia de cuál de los dos quieres tener. Hermano, nuestro porte, nuestro carácter, la forma en que pensamos, la forma en que hablamos, cómo lo hacemos, cómo nos dirigimos, cómo trabajamos, es también una influencia para los demás. Para los demás, ¿ok? Termino diciendo la tercera y nos vamos. Liderazgo es influencia, lo dije. ¿Y la influencia es para bien o es para mal? Si alguna vez has estado en el patio del recreo de una escuela y se sienta con un grupo de adolescentes, ya lo dijo, a los 5 minutos ya sabrás quién o quién es ese líder y basta ver cómo se relacionan entre sí. Si has estado en una reunión de comité, es probable que hayas descubierto que muchas veces el líder no es el presidente del comité. El líder es la persona a la cual todos se mantienen mirando con el fin de averiguar lo que piensa. Y es importante que aprenda este principio. Subraye, cada vez que influimos sobre otra persona, estamos asumiendo un
liderazgo. Bien o mal, en la iglesia. Si tú eres de los que juntas a las personas y no, esto que está haciendo el hermano o el pastor está incorrecto. Ese es un buen liderazgo, pero es un liderazgo mal influenciado. Pero si eres de los que reúnes a las personas y dices, hermano, vamos a tener que guardarnos un poquito de lo que hablamos, decimos, hacemos. Pero ¿sabe qué? De ahora en adelante nosotros tenemos que aprender a ser sumisos, obedientes, a hacer las cosas con agrado al Señor. Hermano, si le das a su sermón y influencias y la gente cambia, ¿es un liderazgo? Bueno, liderazgo es influencia. Pero la influencia no se da por avanzada edad. Es más, el liderazgo no es una cuestión de edad, hermanos. Pablo entendió esto y por ello le escribió a Timoteo. ¿Qué dijo? Juntos. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿Qué somos los líderes? ¿Qué somos los líderes? Ejemplos. Subraya, hermano, eso. Eres un ejemplo a seguir. Y por último, todos somos líderes en algún aspecto. Por consiguiente, la cuestión no es si eres líder o no. La pregunta es, ¿eres bueno o un mal líder? ¿Eres un buen o mal líder? La Biblia define al líder como alguien que tiene, subraye, capacidades dadas por Dios. Y subraye lo segundo, responsabilidades de influir sobre un grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios para con ese grupos. Reflexión y responde, hermanos. ¿Qué principios puedes aplicar a tu liderazgo? ¿Cómo estás influyendo en el grupo? ¿O cómo te ven cada uno de los que estuvieron contigo? Que el Señor les bendiga. Y fue un placer y un honor dar la primera cátedra con ustedes sobre el liderazgo.